poner la presentación de nuestra querida senadora. Senadora Lili Téllez, a los 17 años comenzó su carrera en el Canal 6 de Hermosillo, Sonora. Ahí se desarrolló como reportera y conductora de noticieros. En 1994 ingresó a TV Azteca. Fue la primera mujer titular de un noticiario en la televisión mexicana a los 26 años de edad. Se ha desempeñado como reportera, conductora de noticiarios y se especializó en la realización de programas de investigación sobre crimen organizado, corrupción, política, con hincapié en la denuncia sobre la injusticia y el abuso de poder. En 2007 obtuvo el premio Antena que otorga la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Y en 2017 la presea Leona Vicario durante la ceremonia de reconocimiento al mérito periodístico en el Senado de la República. Desde el 1 de septiembre de 2018 es senadora de la República por el Estado de Sonora, electa por el principio de mayoría relativa. Es secretaria de la Comisión Jurisdiccional y de la Comisión de Salud e integrante de las comisiones de Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Forma parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Con ustedes, la senadora Lili Téllez. Sí, por México. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos de manteles largos, estamos muy contentos de recibirlos aquí con nosotros. Hoy les quiero platicar que además estamos en 3 plataformas. Estamos en Zoom, estamos también en YouTube. Permítanme un segundo, se me abrió otra plataforma. Estamos en Zoom. Lili Téllez. Pero también estamos en Space. Esto es algo nuevo para nosotros porque queremos llegar a diferentes públicos y queremos que la información de nuestros invitados llegue a todos los espacios. Es por eso que les vamos a pedir un poco de paciencia porque estamos tratando de hacerlo mejor y llegar a todas estas audiencias. Pues bien, México se ha convertido en un país peligroso para levantar la voz, en particular para los periodistas, pero también los ciudadanos comunes que levantan esas voces valientes que exponen la corrupción, la negligencia criminal, el conflicto de intereses, la violación a la ley, el abuso de poder, el nepotismo, por lo que se han convertido en un blanco de ataques, descalificaciones y falsas imputaciones. Hemos visto en los últimos días cantidad de periodistas que han sido asesinados. Hoy, evidenciar al gobierno de Morena o a los grupos delincuenciales puede resultar en una sentencia de muerte o en amenazas contra la vida, o en un linchamiento mediático desde el púlpito presidencial. Es por eso que nos da muchísimo gusto recibir aquí a nuestra queridísima senadora Lili Téllez, que desde su formación, como ustedes pudieron ver en su trayectoria, ella ya realizaba análisis o se especializó en la realización de programas de investigación sobre crimen organizado, corrupción, con hincapié en la denuncia sobre la injusticia y el abuso de poder. Y ahora la vemos con esa valentía que la caracteriza, que continúa desde el Senado denunciando a los criminales que hoy gobiernan y exponiendo la corrupción. Ella no se calla. Es una mujer valiente y muy comprometida que ha demostrado su gran amor por México. Hoy es momento de solidarizarnos como ciudadanía en una sola fuerza, dejar a un lado ese miedo que a veces nos paraliza, ser valientes y juntos trabajar para defender la democracia, las libertades, el Estado de Derecho, y para ello tenemos un gran ejemplo. Muchas gracias, senadora Lili Téllez, y bienvenida. Paso la palabra a Arturo Torrero, por favor, adelante. Muchas gracias, Denise. Un privilegio colaborar contigo aquí en Sí por México, cuya principal causa es rescatar a México. Querido público, nos da muchísimo gusto ver tanto interés y es un gran honor tener aquí a nuestra gran campeona, Lili Téllez. Lili la vieron
menudita y bonita y pensaron que sería mansita. Pero qué barbaridad. Lili tiene una voz potente, clara y contundente que clama justicia y denuncia a los traidores corruptos. Es increíble que cuando vemos a la mayoría de los políticos de oposición doblegarse y callarse amedrentados, cuando eso sucede, Lili da la pelea con valentía, con honestidad y con una elegancia exquisita. Lili, eres la inspiración y la admiración de muchos mexicanos. Estamos todos contigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, Lili. No la veo, ya estaba aquí, ya la teníamos aquí con nosotros. Yo creo que se le ha de haber caído el internet, no sé, ya estaba aquí. ¿Podrías checar, Arturo, por favor? En eso estoy presente. Gracias. Les pedimos una disculpa, pero ya llegó otra vez. Aquí está, querida Lili, adelante, por favor, esta es tu casa. Bienvenida nuevamente, porque es la segunda vez que está con nosotros. Listo, ¿me escuchan? Es que se desconectó. No te preocupes, estamos aquí. Se te escucha perfecto, adelante. Denise y Arturo, les agradezco mucho sus palabras. Me siento muy honrada que hablen tan bonito de mi trabajo. Buenas tardes, justo me salvó la campana ahorita. Hermosa Lili, tu internet, ups, otra vez. Que creo que ha sido las más de este periodo precisamente. Adelante, Lili, por favor, es que el internet se oía un poquito cortado, pero adelante, gracias. Es que estoy en el Senado. ¿No será que se están metiendo los de Morena aquí? Les decía que ahorita tuvimos una sesión de las más difíciles en términos de querer entrar en razón a la bancada de Morena. El tema fue sobre la casa del hijo del presidente López Obrador, sobre un punto de acuerdo de la senadora Kenia López Rabadán para pedir a todo el Senado se investigue el conflicto en eso dieron a su hija a decir que un niño que no había que votar, obviamente, pues ganaron los de Morena. Para que nada en eso. Muy agradecida con ustedes y pues aquí lista para contestar las preguntas con toda apertura y obviamente con todo. Probablemente es bueno que conecte los datos del teléfono, Lili, conectando los datos del teléfono a la computadora. Estamos conectados. O tal vez si son los de Morena, se oye un poco cortado, bueno, bastante cortado, sobre todo lo que estás haciendo en este momento. Nos encantaría escucharte, pero se oye pues muy poquito. No sé cómo podríamos subsanar esta situación. Porque también estamos en Space. Nancy, ¿cómo se escucha en Space la senadora?
En Space es exactamente la misma transmisión. Hay un retraso, pero pues también se va perdiendo. Aunque creo que porque no hay carga de datos de imagen podría ser mejor vía, en dado caso. O que no prenda aquí tu cámara. Sí, Me acabo de comunicar ahorita al Senado y el problema es que en el Senado pues cortaron el internet, parece ser, ok. y entonces se están conectando por los datos del teléfono. Tenemos que en Space solicitó también hablar, entonces no sé si le podemos abrir ahí. Parece que está hablando ahí. Creo que ella ya no está. A ver. No, ya no está. Ya no está. A ver si se puede reconectar ya desde su teléfono y sobre todo también en Space para poder tener, para poder... En Space ya está aprobada como para hablar y como coadmin, Ajá. pero no, o sea, está caída la señal también para Ok, ella. ok. Déjame avisar. Tenemos ahorita un problema con el internet de la senadora, en donde en el Senado parece ser que cortaron el internet y se le está dificultando. Es por lo que esperamos que pronto se subsane y podamos tener nuevamente contacto con ella. Lo único que entendí fue que ganaron los de Morena, ¿no? En evitar la investigación. Sí. Cómplices, cómplices de estos corruptos. Sí, estamos pensando en la posibilidad de hacer un space, es ahora lo que más se está usando, que todos nosotros podamos también mudarnos a esta modalidad y empezar a escucharnos entre nosotros, no nada más ser una modalidad unilateral donde solo se escucha, sino también subirnos al space, modernizarnos un poco. Podría ser, como aquí lo mencionan, tal vez por línea telefónica, Arturo, si le escuchamos en el teléfono, si le podemos marcar en un WhatsApp que nos hable por aquí. ¿Cómo ves? Sí, ¿por qué no le hablas? Tú tienes el teléfono de Francisco, Sí, pero es que tengo aquí conectado también porque sería conectarse contigo, Yo ¿no? los escucho en Space. Ah, ya está aquí la senadora en Space, pues la ponemos aquí. Adelante, por favor, Lili. Se las voy a poner. Accidentado todo esto. Estoy en el Senado y es la tercera vez que se va la red, pero bueno, aquí estoy escuchándolos, aquí estoy en Space y pues empecemos. Yo con mucho gusto, aquí estoy dispuesta a quedarme todo lo que quieran para que platiquemos. Creo que lo de hoy en el Senado es muy interesante por la forma en que vimos desgarrarse las vestiduras, agacharse hasta lo más bajo que puede existir por parte de la bancada de Morena para evitar que haya una investigación sobre el conflicto de interés y el tráfico de influencias y todo lo que resulta respecto a la casa del hijo del presidente López Obrador. Dejaron el corazón entero en la tribuna, los senadores de Morena, defendiendo al hijo del presidente. Hubo desde quien le mandó abrazos, empezaron a gritar, es un honor estar con Obrador. El senador Vasconcelos dijo que, pues, que siempre había sido un niño muy, muy lindo, muy correcto, en fin. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Sí, tiene eco porque estás prendiste tu cámara en el Zoom. Entonces yo creo tal vez si le puedes bajar el volumen al Zoom y ya si quieres hablar aquí en el Zoom, adelante. Ok, ¿me escuchan? Ahora sí.
Bueno, si quieres apagar tu cámara, porque parece ser que tu cámara fue ahorita un poco. ¿ahí? Y yo no escucho. Adelante, adelante. Bueno, empecemos con preguntas mejor, porque ya... Ok. No sé si ella nos escucha. Pidió que se le hicieran preguntas. Ok, nos están preguntando si los de Morena, ¿qué era lo que iban a aprobar? ¿Qué fue lo que qué fue lo que se votó y en qué sentido votó Morena? No se puede, volvió a salir. Ok, si quieres, Por Spaces. por supuesto, nos quedamos aquí en el space y nosotros te dejamos aquí. Vamos a poner el space para todos o les vamos a pedir a todos, les vamos a poner aquí la línea de space a todos para que los que se quieran Nos quedamos aquí en el space y nosotros te dejamos aquí. Los que se quieran ir a space, entonces se muden a space y dejamos aquí a las personas que no quieran o no puedan irse a space. ¿Les parece bien? Les pongo aquí la liga para que se suban a Twitter. Aquí está. Entonces, vamos para allá. Y dejamos aquí a las personas que no quieran o no puedan irse a space. ¿Les parece bien? Les pongo aquí la liga para que se suban a Twitter. Aquí está. Y nos vamos para allá. De todas maneras, nos vamos a quedar aquí en el Zoom para las personas que no se puedan subir o no se quieran subir al otro espacio. Lili, te comentaba que una pregunta de una de las personas que tenemos aquí, ahí esperamos, me comentaba qué es lo que Morena, más bien, qué es lo que se iba a votar en este momento que nos comentas, que por lo cual llegaste un poquito apurada, y cuál fue la decisión, qué fue lo que se decidió finalmente y cuál fue la forma de votar de Morena. Sacar adelante un punto de acuerdo para que el Senado exhorte a las instancias correspondientes del gobierno para que se haga una investigación formal sobre el conflicto de interés, tráfico de influencias y otros delitos que resulten sobre la casa de Houston del hijo de Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, los senadores de Morena estaban dispuestos a parar ese exhorto a como diera lugar. La senadora Kenia López Rabadán tuvo una muy buena idea, en lugar de una manta, mandó a hacer una casa igual, con unas pancartas particularmente sólidas, hizo como una representación de la fachada de la casa del hijo del presidente y la puso en la tribuna, y entonces los senadores del PAN tomaron la tribuna. Yo no había llegado, por eso no alcancé a tomar la tribuna. Se suspendió la sesión porque pues Morena no quería dejar pasar este punto de acuerdo. Pasaron horas, se reanudó la sesión y hubo un debate sobre si existía o no la posibilidad de un conflicto de interés y otros delitos en el caso del hijo del presidente. Y entonces los de Morena salieron a defender a capa y espada, con toda la sinrazón de la que se puedan imaginar, con toda la pleitesía, totalmente agachados para evitar que haya siquiera una sugerencia del Senado para que se investigue al hijo del presidente. Ese es el nivel en el que estamos, en una sinrazón y en un debate estéril el que se dio hoy. Ok, ¿podemos abrir algunos micrófonos para las preguntas? Sí, claro. Muchas gracias. Le abro el micrófono a Luis Sutherland. Adelante, Luis, por favor.
Sí, cómo no. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora senadora. Mucho gusto en que esté usted aquí con nosotros. Yo realmente me tomó como sorpresa ahorita Denise, porque estaba yo localizando la sesión en Space y no estaba yo listo para ninguna pregunta. Pero ya que me dan la oportunidad, yo quisiera dejar, no sé si para este momento o para el ratito, que nos haga usted comentario sobre las últimas apariciones de la corrupción del otro de los hijos del señor presidente en relación a que realmente es el que maneja todos los contratos y todos los nombramientos, e incluso los gobernadores de Morena lo obedecen completamente como si él fuera el rey, el príncipe. Y parece ser que hay una enorme cantidad de situaciones que se han ido descubriendo en el Tren Maya. Yo creo que lo del hijo del presidente en Houston es muy grave, pero es muchísimo más grave esto que todavía no trasciende. Yo quisiera saber sus comentarios en relación a esto. Gracias. Gracias, Luis. Adelante, querida senadora. Gracias. No alcanzo a escuchar bien porque escucho, perdón por la redundancia, hay mucho eco y no alcanzo a entender muy bien. Sin embargo, como que agarré el hilo del planteamiento, que es sobre la corrupción, ¿verdad? Así es. Sobre lo que sucedió hoy en el Senado, que hay casos más graves, no lo dudo ni tantito, es más, sé de casos más graves que lo del hijo del presidente, pero pues me faltan pruebas, faltan documentos y yo no puedo salir a presentar nada más así. Creo que en el caso del hijo del presidente es más que evidente que hay no solo conflicto de interés, sino debe haber otros delitos ahí. Incluso, pues todos nos imaginamos que la casa de hecho fue prestada, ¿verdad? Pero el asunto es que no va a pasar nada, porque tenemos una bancada que acompaña al presidente como si fueran, pues algo peor que mascotas. Están dispuestos a cerrar los ojos y a avalar cuanta tropelía haya por parte del presidente y de su familia, con tal ellos de continuar en sus cargos y de tener un futuro político. Es muy grave que el Senado esté con esa mayoría de Morena entregado así al presidente. Es más, hace unos meses, hace poco de hecho, una senadora de Morena se levantó a la tribuna y dijo desde tribuna, y dijo muy orgullosa que sí, que el Senado es una oficialía de partes y que estaba muy orgullosa de que así lo fuera porque es el presidente López Obrador. A ese grado de abyección hemos llegado con esta bancada, que no es ni siquiera una cuestión de fanatismo, ni de principios, ni nada por el estilo. Es simplemente una cuestión de interés. Estos senadores están buscando otro cargo y la forma de obtenerlo, bueno, tanto de mantener el que tienen como de obtener otro cargo, es diciéndole al presidente que sí a todo, y empezando por Olga Sánchez Cordero. Voy a poner un ejemplo de los que a mí más me han sacudido aquí en el Senado. Estoy en la Comisión de Salud y el que era presidente de la Comisión de Salud, todos los temas que le presentábamos sobre el desabasto de medicamentos y otros temas sobre, pues obviamente la pandemia, en fin, los temas importantes que estaban afectando a México, este expresidente de la Comisión de Salud, pues los negaba, los desechaba, les daba largas, no había reuniones, en fin, todo era intentar que no se hablara de nada, de problemas de salud. ¿Por qué? Porque él quería ser candidato a gobernador del estado de Nayarit, no, de Colima, creo que es Miguel Ángel Navarro. Entonces, todo lo hizo como quisiera el presidente, a pesar él mismo de ser un médico, para obtener la candidatura a la gubernatura y ahora es gobernador. Entonces,
¿Cómo llegó a la gubernatura? Pues evitando todo lo que fueran tratar los problemas de salud en el Senado. O sea, no darle problemas al presidente y estar tapando las cosas y estar echando tierra sobre los gravísimos hoyos que ha abierto este gobierno con su evidente ineptitud para manejar el tema de salud. Y en ese sentido, así es como se mueven pues prácticamente todos los senadores de Morena. A veces yo creo que sería bueno hacer una ley por la que se prohibiera que los senadores vayan a una gubernatura, a una candidatura a una gubernatura después al terminar el encargo. Tal vez de esa forma podríamos hacer que los senadores trabajen por los mexicanos y no por el siguiente cargo. Muchas gracias, Lili. Ahora voy a abrirle el micrófono a Yomero. A ver, Yomero está en Space. Voy a ir ahora sí que unos en Zoom, otros en Space. Adelante, Yomero, por favor. Adelante. Ok, Eric Rosas, por favor, si eres tan amable de abrir tu micrófono. Gracias, Denise. Buenas tardes, senadora. Yo quisiera hacerle 3 cuestionamientos que están, yo creo que muy relacionados. El primero tiene que ver con la responsabilidad que tiene Hugo López-Gatell en el manejo de la pandemia. El segundo es este caso que salió a la luz hace una semana de la administración irresponsable que el gobierno de la Ciudad de México hizo de ivermectina a enfermos de COVID durante el 2020. Y la tercera es respecto de esta violación de la ley del presidente de la República el pasado viernes y de manera, yo diría que flagrante y pública. Y cómo podemos nosotros contribuir a que el tema de la Casa Gris no deje de estar en la comunicación pública. ¿Me escuchan? Perdón, Sí. ¿Tu nombre cuál es? Eric Rosas, a sus órdenes. Hola, Eric. Muchas gracias por tocar estos 3 temas que son fundamentales. Evidentemente hay una responsabilidad criminal de López-Gatell en cuanto a su manejo de la pandemia. Está a vista de todos. Yo lo demandé, por supuesto, y hay otras demandas. Sí hay responsabilidad, pero obviamente López-Gatell no va a ir a la cárcel hasta que no haya un cambio de gobierno y que no quede Morena, evidentemente, porque no hubo nunca una intención clara de salvar vidas. Todo fue una cuestión política, se optó por se manejaron tarde, desestimaron la pandemia desde el principio, cuando ya en Asia era una cuestión de escándalo y de angustia mundial. Acá, pues ustedes recordarán que el presidente decía, no pasa nada, abrácense, salgan a comer. Me recuerdo que lo dijo desde una fonda. Entonces, todo eso, cuando son funcionarios, tienen obligación de estar enterados, obviamente, de tener asesores que les den la información más actual y actuar en consecuencia para cuidar la salud de los mexicanos. No lo hicieron de ninguna manera. Es más, hasta han tapado los resultados porque la cantidad de muertos es mayor a la que reporta las mismas autoridades. Entonces, en lugar de dar vacunas y medicamentos y salas de hospital y camas y oxígeno a la población, lo que le dieron a la población fue palabras y palabras con López-Gatell, que es una persona que no puede hilar una frase porque pues su forma de pensar evidentemente es una revoltura de ideología, está haciendo propaganda. Y bueno, lo máximo que vimos en el caso de él fue cuando se le arrodilló al presidente diciendo pues que él no transmitía, que él tenía un factor moral de protección, alguna cosa así.
y todos los días estar viendo a este hombre, pues es algo criminal y en otros aspectos, porque están abusando de la población que sigue al presidente, que apoya al presidente, que quiere al presidente y que le cree. Entonces, esta población, al escuchar al presidente decir que López-Gatell es un científico, cosa que no es un ventrílocuo prácticamente, es una persona que habla de ideologías, no de ciencia. En el momento en que la población lo escucha al presidente dar su voto de confianza a López-Gatell, pues le hacen caso a López-Gatell. Y eso ha sido criminal en esa área de la pandemia COVID y en otras áreas. Recordemos que López-Gatell prácticamente acusó de golpistas a los papás de los niños con cáncer, porque estaban exigiendo medicamentos, cosa que hoy también, a la fecha, no se ha resuelto, pero por mucho no se ha resuelto. Es gravísimo el problema. Y vimos hoy al presidente con los ojos llorosos porque a sus hijos no les querían recibir en un colegio, en lugar de pensar de llorar o de sensibilizarse por lo que está sucediendo en el país por la falta de medicamentos para el cáncer. No solo para niños, por cierto, es para en todas las edades. Entonces, en ese sentido, sí es criminal y yo creo que no debemos descansar hasta que pague las consecuencias. Segundo, la cuestión de la ivermectina, pues es un caso parecido a lo de López-Gatell con el COVID. Es pura ideología, hacer ese experimento, llevarse de calle a la gente, tratarla como masas. De hecho, es algo muy de Morena, hablar de la gente quitándole su individualidad, quitándoles su ser como personas. Hablan de la gente como eso, perdón que lo repita, como si fueran masas con las que se puede jugar y no importa cuántos mueran. Y en el caso de la ivermectina, pues evidentemente todo eso va orientado hacia una precampaña presidencial que está haciendo Claudia Sheinbaum, y pues hacia ello van, a costa de lo que sea. Y ahora, lo último que mencionaste sobre la violación flagrante de la Constitución, así es un violador serial de la Constitución el presidente, serial. Es increíble. Él juró guardar la Constitución y no la guardó en un cajón, la aventó a la calle y se la lleva pisoteándola. Precisamente hoy en el Senado, en tribuna, cité legalmente en el caso de los periodistas, en defensa de los periodistas que presentaron lo de la Casa Gris, pues no solo está violando la Constitución el presidente, sino que también puede ser que esté cometiendo un delito penal él como funcionario al salir a intimidar a un ciudadano, como lo es el periodista. Entonces, estamos ante una situación muy peligrosa porque aquello que decía López Obrador de al diablo las instituciones, pues lo está haciendo exactamente como lo dijo, al diablo, al infierno las instituciones. Y son las instituciones lo que mantienen al país. Por eso es importante llamar a todos los ciudadanos a defender las instituciones. Aunque suene trillado, en este momento es absolutamente cierto. Muchas gracias, senadora. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Gracias. Gracias, Eric. Muchas gracias, senadora. Ahora vamos por una pregunta del Zoom. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, permítame. Okay. Un honor poder estar platicando con usted, que a quien creo que todos nosotros en este space consideramos como una persona valiente e inteligente. Luego vengo con los del Zoom. Sencilla. Yo creo que este conflicto de interés se puede resolver muy fácil respecto de la casa que le rentaron al hijo de López Obrador, a José Ramón. Simplemente que demuestre las transferencias que le hicieron cualquiera de los dos hacia el propietario de la casa para la renta. Yo creo que eso es muy sencillo de resolver y creo que en muchos Estados Unidos se va a encargar de poderlo resolver. Aquí mi pregunta es muy sencilla. Creo que hay mucho que hacer. No sé, obviamente tendrá que
terminar este sexenio, pero ¿qué tan seguro es? Y esa es una pregunta. ¿Qué probabilidad hay de que se le pueda juzgar a López Obrador terminando su sexenio por estos atropellos y todas estas, vamos a decirlo así, atropellos que hizo con diversos artículos de la Constitución y que pueda ser juzgado? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre es Genaro Méndez. Gracias, Genaro, por conectarte, por estar platicando aquí. Gracias por lo que mencionas. Yo creo que el presidente debería ser juzgado de inmediato. Y contrario a lo que él se la lleva presumiendo de que ya no tiene fuero y que puede ser juzgado como cualquier ciudadano, es completamente falso. No se le puede juzgar como un ciudadano. Si se pudiera, evidentemente ya hubiéramos procedido aquí. Materia no nos falta. Yo no soy abogado, pero siempre estoy obviamente todos los días trabajando con los abogados y consultando todo esto, y por supuesto que hay materia, pero el presidente no se va a quitar el fuero nunca. Tendríamos que recurrir a un desafuero en el Congreso y obviamente, como lo comenté antes, pues a López Obrador, la gente de Morena lo tiene que tratar como si fuera, pues no Jesucristo, sino Dios Padre, literalmente. Entonces no va a proceder por ahí. En este momento lo que podemos hacer es, sí, exhibir cómo viola la Constitución, porque lo hace una y otra vez. El caso que acabamos de presenciar sobre Carlos Loret de Mola, que violó varias leyes al exhibir sus supuestos salarios, al arremeter contra un ciudadano desde la mañanera, que no es no es un café de amigos. La mañanera es un acto de gobierno que tiene todo el peso de un acto oficial. Así que es gravísimo ver al presidente de la República irse así contra un ciudadano, independientemente de lo que ese ciudadano haga. En este caso, pues Loret hace periodismo. Y en lugar de que las protestas y todas las personas intelectuales, periodistas muy preparados, que estuvieron manifestando su opinión y explicando que el presidente violaba la Constitución y que era un abuso de poder, en lugar de que el presidente reflexionara, salió a acusar con más ahínco, salió con mayor intención de intimidar a Loret, y el mensaje obviamente es a cualquier otro periodista o cualquier otro ciudadano que se atreva a publicar corrupción de él y de su familia. Ese es el mensaje. El que no está con el presidente o el que se meta con el presidente va a ir con toda la fuerza del Estado por ese ciudadano. Entonces, el acto de soberbia que acabamos de presenciar, en el que no solo no salió a disculparse el presidente, ni a decir me equivoqué, retiro lo dicho, una disculpa al gremio periodístico, en fin, algún reconocimiento que nos indicara que reina la razón en su cabeza, pues vimos todo lo contrario. Vimos un redoble de agresividad, y vimos cómo le valió a pasar por encima de las leyes. Y algo también muy interesante que vimos de esto es que le dolió la respuesta, que le dolieron, si algo le duele al presidente de la República son las críticas. Y aquí, perdón que me desvíe y que yo agarre camino, que agarre monte, como dicen en mi tierra, en la conversación, pero hay que partir de que un político o alguien que está en la escena pública, sea un político, o sea un comunicador, o sea un artista, en el momento en que estás en la escena pública, sabes que va a haber críticas, que vas a equivocarte en frente de todo el mundo y que vas a tener que pedir perdón. Y sabes, como funcionario, con mayor razón, sabes que tienes que aceptar y escuchar la crítica.
ni modo. Y eso es algo, es algo esencial para estar en la vida pública y es algo que no tiene el presidente López Obrador. Por el contrario, es el presidente más hipersensible que yo he visto en mi carrera, y estaba todavía Carlos Salinas de Gortari cuando empecé a trabajar. Son particularmente sensibles los presidentes, pero este presidente es simplemente no tolera una crítica, y en este caso pues no fue ni siquiera una crítica, fueron evidencias de corrupción, así que pues ese fue lo que tuvimos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Me está llegando una noticia justamente ahora que ante los ataques a la prensa, reporteros en el Senado abandonan la conferencia de Morena. Esto es un hecho inédito. ¿Cómo lo vio, senadora, desde el Senado? ¿Cómo se sienten los ánimos? ¿Qué mensaje le podría mandar a sus colegas periodistas? Así es. Hoy, bueno, aquí en el Senado pues se dan conferencias de prensa todos los días de sesión, va el grupo parlamentario y pues van los medios de comunicación que tienen asignada como fuente el Senado de la República. Y hoy los medios de comunicación en protesta no fueron a la conferencia de prensa de Morena. ¡Ay! Les pegó durísimo en el ánimo a los senadores de Morena. Estaban que no los calentaba ni el sol, perdón por hablar en forma tan coloquial, pero pues así estaban, furiosos porque gran parte de su movimiento pues es precisamente la propaganda y estar mintiendo y palabras para enredar a la gente. Entonces sí fue un golpe fue una flecha muy bien puesta, para decirlo también en forma coloquial, por parte de los reporteros de aquí del Senado. Tanto así que cuando iniciamos el debate sobre la casa del hijo del presidente, pues varios senadores de Morena se disculparon con los medios de comunicación. Bueno, no, nada más uno. Ricardo Monreal se disculpó desde la tribuna y dijo que aprecian a los medios de comunicación, pero pues los periodistas no requieren aprecio. Es más, no necesitan del aprecio de los políticos. Necesitan respeto y ya. Y otras senadoras, las que más hablan por parte de Morena, pues se subieron a decir literalmente que los únicos periodistas que valen son los que no tienen dinero, los que son pobres, que los periodistas que están en medios de comunicación grandes, que esos no son periodistas, tal cual. Y reiteraron, pues finalmente solos valen para ellos los comunicadores que los alaban y que les ayudan en el contubernio que tienen para ocultar todo lo del gobierno, tal cual. Así que fue una sesión, ahorita me comentó Germán Martínez que él había sentido una sesión donde ha habido más oportunidad para la oposición, para exhibir a los senadores de Morena, porque simple y sencillamente el tema de la casa del hijo del presidente es indefendible. Entonces vimos argumentos como el senador Vasconcelos tan ridículos como, o sea, se subió a tribuna a decir que conoce al hijo de López Obrador desde chiquito y que es muy bueno, que siempre ha sido muy bueno. Nomás le faltó decir que le gustaba el arroz con albóndigas y que era incapaz de caer en un conflicto de interés. Entonces fue algo bastante, yo insisto, bastante vergonzoso, abyectos. Y estar aquí en el pleno del Senado gritándole a los hijos del presidente, les gritaban los senadores de Morena, no están solos, no están solos. O sea, yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Bueno, es que no tienen vergüenza. No quisieron, uno de mis compañeros, Kenia López Rabadán, les decía, bueno, si los defienden tanto, ¿a qué le tienen miedo? ¿Por qué no votan que sí se investigue si están tan seguros de que no hubo algún delito ahí? Pero aún así se negaron y pues estamos ante estamos ante cómplices de la corrupción del gobierno, para decirlo tal cual es. Muchas gracias. Estamos recibiendo muchas felicitaciones, querida Lili. Y ahora vamos a abrir una pregunta en el Zoom. Luego vamos con Eduardo Urbano. Adelante, José Arenas, por favor.
A ver si se escucha, si no me avisan, por favor, adelante. Muchas gracias. Lili, es un gusto saludarte. Yo, como tú, me dedico al periodismo hace muchos años. Antes de que tú nacieras, yo ya era periodista. He sido conductor de noticiarios aquí en Cuernavaca, en donde vivo. Quiero hacer una precisión que creo que es importante. Xóchitl Gálvez hizo lo que debería haber hecho cualquier funcionario que entiende cómo operan estas cosas. Ella fue directamente a los Estados Unidos a presentar una indagatoria, una solicitud de indagatoria que pudo haberles ahorrado a ustedes el día de hoy todo eso que ha pasado, porque era evidente que la gente de Morena, por llamarles de alguna manera, iban a oponerse a esta iniciativa. Nos vamos a enterar de qué pasa, pero quiero hacer una precisión que me parece que es algo que estamos olvidando. No es una casa gris, son dos las casas grises, porque una era la casa de la Albercota, que no sabemos por qué la habitaban, a título de qué, si pagaban renta, si se las prestaron, eso no lo sabíamos. La otra casa en donde actualmente viven, esa sí, es una casa en la que ellos pagan renta, según lo que dice la esposa del Junior. De suerte que es importante precisar que aquí todavía, hasta el momento en el que estamos hablando, no sabemos si hay algún delito que perseguir. No sabemos. Estamos elucubrando, estamos dando por supuesto que aquí hay un acto de corrupción y yo todavía no lo veo. No sé cuál es el acto de corrupción. Hay posiblemente, y hay que probarlo todavía, si hay un conflicto de intereses. Yo también, como todos ustedes, sospecho que sí lo hay, pero todavía no queda demostrado. Entonces, a lo que quiero llegar es a que lo mejor que pudo haber ocurrido a partir de esta indagación que hizo los mexicanos contra la corrupción, esta organización y Latinus, lo mejor que pudo haber ocurrido es lo que está sucediendo, aunque hay un riesgo grave. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que le quitaron la agenda al presidente. Él ya no tiene el control de la agenda. Él no nos dice de qué vamos a hablar. Somos nosotros los que estamos obligando a que él hable. Y cada vez que abre la boca y habla, se hunde más. Y eso es lo peligroso. No sabemos cómo va a reaccionar más adelante. Hay todavía muchas colas, muchas líneas de investigación que hacer. Por ejemplo, yo me puse a indagar de dónde el hijo del presidente es abogado. No sé si tiene una cédula profesional en México, pero sí sé que cursó la carrera, no sé si la concluyó, en la Universidad de las Américas. ¿Y sabes quién era el rector de la Universidad de las Américas? El actual fiscal federal. Estoy hablando de Gertz Manero. Él era el rector de la Universidad de las Américas, en donde estudió el hijo. Así que ahí hay una cola también. Hay muchas otras cosas que indagar, pero creo que estamos caminando un poco en el vacío por la falta de información y por la falta de pruebas. ¿Qué te merece esto que acabo de decir, Lili? Pues sí, tienes toda la razón. Toda la razón. Gracias. Ahorita estaban también defendiéndolo los senadores de Morena diciendo que es abogado y que ha trabajado, etcétera, etcétera. Pero pues si enfrente de todo el país él había comentado que ni siquiera sabía que se iba a dedicar. Vaya, yo creo, como el otro día lo mencionaba en tribuna, estamos hartos de los juniors de la política, por supuesto que estamos hartos. Nunca había visto un peor manejo de crisis. Yo creo que de hecho este manejo, entre comillas, que hicieron en la Cuarta Transformación de lo del hijo del presidente, debería ponerse como un caso de estudio en universidades sobre cómo no manejar una crisis, porque tratando de salir de hoyo, pues los vimos hundirse más. Resulta que al paso del tiempo, pues todos lo hemos visto, hay otro conflicto de interés con los hijos del empresario con los que está trabajando, porque si bien es empresario, no tiene, según el presidente, no cobra por asesorar en lo del Tren Maya, pues parece que en otras actividades, en otras áreas del país, sí está llevando mano. Y ahí evidentemente es un conflicto de interés.
Recuerdo que estuvo en Trending Topic el asunto de Angélica Rivera por aquel video donde estaba vestida de morado tratando de explicar. Bueno, se llegó a un nuevo nivel bajo con lo que hicieron ahora, porque como tú dices, sería cuestión de mostrar papeles, con documentos se prueba, aunque son dados estos de la 4T son dados a la manipulación y a falsificar papeles. Recordemos que Bartlett justificó un incendio con un documento apócrifo del que no ha vuelto a decir ni pío, por cierto. Pero bueno, al ser Estados Unidos, un país donde hay más reglas y más supervisión, pues podríamos pedir esa documentación y ellos podrían salir de problemas, pero está tan hundido el hijo del presidente, están tan metidos en un evento de tráfico de influencias y de conflicto de interés y de estarse beneficiando de empresas contratistas y de empresarios amigos del presidente y que están trabajando, siendo beneficiados por este gobierno, que pues no han podido salir adelante. Entonces, a lo que nos enfrentamos hoy en el Senado fue a una defensa irracional del presidente y de su familia. Completamente irracional. Es más, Emilio Álvarez de Caso estuvo hoy desde tribuna mencionando las cantidades que se han aumentado por parte de Pemex a la empresa que les rentó la casa o les prestó la casa, en fin, y no hay forma de defender ello. Así que pues ya llegaron ellos a una situación, perdón que lo repita, pero es que es vergonzoso. Y hay una declaración sumamente grave que pasó desapercibida y lo voy a comentar porque me diste pie a esto, colega. Finalmente, pues, somos periodistas. El domingo, no recuerdo si el sábado o el domingo, pero fue este fin de semana, allá en Sonora, en mi tierra, el presidente dijo algo gravísimo. Y pasó desapercibido porque estamos todos con la atención puesta en lo de la casa del hijo del presidente. Dijo que le iba a pedir, digo, palabras más, palabras menos, estoy aquí de memoria, que le iba a pedir al presidente de la Suprema Corte, al ministro Saldívar, que deseche los amparos que interpusieron unas personas de los valles del Yaqui y del Mayo para que pueda hacer el distrito de riego que quiera hacer el presidente. Dicho por el primer mandatario, ahí está la declaración. Dijo que le va a pedir al presidente de la Corte que en ese asunto del agua que se vea como un asunto de Estado. Dijo que va a hablar con el presidente para que esos amparos sean desechados. Imagínense, no hay ningún respeto a la división de poderes, ninguno. Hablando de Saldívar como si fuera su office boy, porque ni siquiera dijo, voy a platicar con él, a ver qué opina. No, él literalmente dijo que deseche los amparos. Entonces, ¿quién nos va a proteger a los ciudadanos ante un presidente que le da órdenes, que dice públicamente que le va a decir a Saldívar, al presidente de la Corte, que deseche el amparo? ¿Dónde queda el Estado de Derecho? Queda hecho pedazos. Realmente en Sonora se pasó el presidente. Se pasó en una forma muy grave, porque fue lo de Loret. Luego, lo que les comento de que le va a decir al presidente de la Corte que deseche los amparos. Y también dijo que le va a decir al gobernador Alfonso Durazo de allá que le den dinero a los que toman las casetas. Y todavía el presidente habla de leguleyos y habla de Estado de Derecho y critica un Estado de chueco, como dice él, cuando él mismo está ordenando que se le pague a quienes cometen un acto ilegal como es exigir dinero a la gente que se supone que debe tener libre tránsito. Fueron 3 asuntos los que yo siento que rebasó la cordura, rebasó los límites allá en mi tierra precisamente. Muy lamentable y sobre todo que lo continúa haciendo en total impunidad. Le abrimos el micrófono ahora sí. Eduardo Urbano, bienvenido, querido amigo. Adelante, por favor. Hola, ¿me escuchan? Adelante, por favor. Mi querida Lili, sabes que te admiro, te estimo
no de ahora, desde la época en que fuiste objeto de un ataque de Samuel del Villar. A mí se me quedó congelada en la mente esa escena y todo el valor que mostraste en esos días. Yo quisiera aclarar una cosa que es muy importante. Para poder solucionar un problema, ya sea en la pintura, en la escultura, en la política, en lo que quieran, primero hay que entender el problema. Y yo recuerdo cuando a este señor era jefe de gobierno y lo querían desaforar, hubo un programa, no recuerdo cuál era el nombre, y creo que la conductora era Denise, la del 2, era la conductora. Bueno, lo importante es que estaban entrevistándolo y de repente él se empezó a decir que él era como Martin Luther King, que él era como Gandhi, que obviamente como Juárez. Unos días después, por ahí debe existir el video, ojalá alguien lo encuentre, con López Dóriga, dijo que Jesús y que lo que le habían hecho a Jesús y que se empezó a comparar con Jesús, lo recuerdo perfecto porque López Dóriga se hace para atrás y entonces López Obrador se da cuenta de que la regó, dice, bueno, guardando las distancias, y recuerdo que Joaquín le respondió, es que ya no guardaste ninguna distancia. A lo que voy es que cuando tú hablas de Peña Nieto, Calderón, Fox, el que me digan de los expresidentes, yo pienso que esas personas cuando se veían al espejo, y lo dije el otro día en el foro anterior, veían a Peña Nieto, a Calderón, a Fox y a quien sea. Este señor cuando se ve al espejo, no ve a López Obrador, él ve a la patria en su enfermedad mental, él cree que él es la patria. Y en consecuencia, quien esté contra él está contra la patria. Si fuera por él, ya hubiera deshecho la Cámara de Diputados, la de Senadores, ya hubiera cambiado la Constitución, la bandera, el himno, todo. Y ese es su plan, estoy seguro. O sea, el tipo está enfermo. Por eso, para solucionar este problema, primero partamos del hecho de entender que no es un político normal. No es un ser humano normal. Este señor es un loco delirante. Entonces, a partir de eso, entonces sí empezar a tomar conciencia de dónde puede terminar esto. Los artistas durante siglos hemos plasmado batallas, cuando ha llegado la paz, todo, y en ningún cuadro que ustedes vean en ningún museo, en ningún museo van a encontrar que las cosas terminaron bien cuando se le dio todo el poder a un solo hombre. Siempre que se le da el poder a un solo hombre, las cosas terminan mal. Y bueno, pues ese era mi comentario, todo mi amor, mi cariño, mi admiración para Lili Téllez, de verdad. Cada vez que te escucho, cada vez que te veo, me lleno de esperanza de que vamos a salir de esto. Eduardo, muchas gracias por tus palabras. Yo las atesoro de verdad y me das mucho ánimo siempre ahí siguiendo mi trabajo. Bueno, yo también sigo el tuyo. Y tienes toda la razón. El problema es que no tenemos una división de poderes. Y la república se basa en la división de poderes. Con esto que vimos, con esto que les acabo de comentar, que dijo el presidente en Sonora sobre el desechamiento de los amparos para el Valle del Yaqui, más nos habla de que tiene sometido, con eso nos habla de que tiene sometido al presidente de la Corte. Me quedé pensando, si esto declara en público el presidente, con esa facilidad, con esa frivolidad, sin tener en cuenta lo grave de sus dichos, ¿cómo será en privado? ¿Qué le dirá el ministro de la Corte en privado si eso dice en público? Y eso nos habla de que de que no hay ninguna división de poderes con la Corte, de que los tiene sometidos. Y acá en el Senado pues tiene la mayoría y están completamente sometidos. No hay forma de que vayan a reconocer nada. Bueno, sí hay una forma. Sí hay una forma, pensándolo bien, es que el presidente no les dé lo que quieren. Ahí es cuando se rompen las cosas. Pero sí, Eduardo, tienes toda la razón.
estamos ante una persona que se compara con Cristo a cada rato y utiliza dos vías para compararse con Cristo. Una, que es porque el que optó por los pobres, y dos, que fue perseguido. Y lo hace constantemente. Y bueno, cualquiera que se compare con Cristo, pues evidentemente pues hay un problema, ¿verdad? Está de más explicar eso. Aquí en el Senado, ahorita que decías, Eduardo, de la patria es primero, aquí en el Senado pues son las letras que están frente a nosotros. La patria es primero. Y cada sesión pues a mí me da mucha tristeza, por supuesto, porque claro que no es primero la patria para los senadores de Morena. Primero el hueso que sigue. Es estar trabajando para el cargo que sigue. Bueno, trabajar entre comillas. Es pelearse por ver quién le dice al presidente el mejor piropo para que los voltee a ver y les dé el siguiente cargo. Yo propuse a ver si me acuerdo bien, creo que en junio del 2021, presenté una iniciativa para que el presidente pueda ser sujeto a juicio político por las violaciones a la Constitución y a las instituciones democráticas. Esa iniciativa fue del verano del 2021. Obviamente Morena no la pasa, porque si esta iniciativa pasara, pues podríamos sentar en el banquillo de los acusados al presidente. Ahora, cada semana, es más, ya no es cada semana, cada mañanera el presidente vuelve a violar la Constitución y la viola en formas diferentes, se va superando. Y si no hay división de poderes, no vamos a poder detener esta masacre de la Constitución por parte del presidente. Muchas gracias, senadora. Bueno, voy a intervenir en este tema relacionado con la insania de López Obrador. Bueno, yo soy doctora en psicología y sí les puedo decir que el señor padece una comorbilidad de varios trastornos mentales que justamente nos sorprenden pues estas conductas totalmente erráticas, comentarios con delirios de grandeza, con delirios paranoides en donde todo el mundo está en su contra. Sí, definitivamente es muy grave tener a una persona en el poder con tanto poder en México, justamente con estos problemas de enfermedad mental. La mayoría, pues, nos sorprende todo lo que hace, pero es el resultado de todos la combinación de todos estos trastornos. Voy a abrir el micrófono ahora a Diego Piñón y posteriormente a Pedro, que está aquí en el Twitter. A ver, Pedro Piñón, por favor, si eres tan amable de abrir tu micrófono. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escucho? Sí. Ok. Pues buenas noches a todos. Senadora, habla Diego Piñón, buenas noches. Pues híjole, me gustaría preguntarle tantas cosas, pero en este momento me preocupa algo muy en particular. Y es por la relación que tenemos precisamente con nuestros principales socios, ¿no? Que es Estados Unidos y Canadá. Varios representantes demócratas y republicanos insisten que México pues no está cumpliendo las obligaciones que marca el tratado trilateral del TEMEC, ¿no? En donde destacan las acciones del gobierno mexicano en un cambio de rumbo en su política del sector energético. Estoy hablando sobre la reforma energética que quieren promover. También el Comité de Finanzas, incluso del Senado de Estados Unidos, pues comentó su preocupación de esto, ¿no? Informó que más de 80 compañías energéticas están poniendo en riesgo, ¿no? Empresas de Estados Unidos. Wyden, que es el titular de este comité, también acusa incumplimientos del TEMEC en otros sectores, como lo es en agricultura, telecomunicaciones, medio ambiente y sector farmacéutico, por mencionar algunos, ¿no? También por su parte, el Partido Republicano, por uno de sus líderes, Kevin Brady, miembro del Comité de Medios y Árbitros del Congreso de los Estados Unidos, en su carta que dirigió a Katherine Tai, señala que el presidente López Obrador pues, se ha embarcado en un ambicioso programa para hacer retroceder la reforma energética de 2013, que permite la participación de privados, ¿no? Analizando esto, senadora, he concluido en 3 puntos
que preocupan en materia energética. El primero, pues evidentemente es la reforma eléctrica como tal, ¿no? Que está impulsando pues el gobierno. La reforma de la ley de hidrocarburos y obviamente los permisos de exportación e importación. Entre muchísimo más, pues ¿cómo va a perjudicarnos esto? Pues resta atractivo en el país como alternativa de inversión frente a China, ¿no? Y también al otro país que el presidente pidió una pausa, ¿no? También pues reduce una competitividad regional en América del Norte. La pregunta en concreto, senadora Lilly, es si ustedes han considerando antes de aprobarse esta reforma, y esperemos que no, sería algo catastrófico, hacer vinculatorio el artículo 133 constitucional, ya que esta reforma está violentando este artículo, ¿no? Podríamos considerar una interpretación jurídica que es un acto inconstitucional. Esa sería la pregunta, senadora. Muchas gracias por estar aquí también y quiero decirle que estoy seguro que hablo por mucho más jóvenes, que estamos orgullosos del trabajo que está haciendo usted en el Senado. Muchas gracias. ¿Diego? Sí. Muchas gracias, Diego. Me dejaste tarea ahorita, no recuerdo el artículo que mencionas. Déjame ver. Pero evidentemente tenemos, a ver, lo de la reforma, pues le dicen reforma eléctrica contra reforma eléctrica, no es más que la reforma Bartlett, porque el ideólogo de esa monstruosidad sin pies ni cabeza es Bartlett. Evidentemente va a hacer daño al país y evidentemente no es cierto que va a bajar la luz, y etcétera, etcétera. Simplemente lo que quieren es poder captar más dinero de todos los contribuyentes para que ese grupo político pueda seguir en el poder. Eso es todo, sin importar si va en contra del medio ambiente, que evidentemente lo va a lastimar, sin importar si viola el TEMEC, sin importar la salud de las personas. Y tampoco le ha movido el piso al presidente el no respetar acuerdos previos con compañías ni nada por el estilo, porque parece que el presidente pensaba que en la hacienda pública el dinero sale de la tierra solito y que había mucho dinero. Su cálculo de lo que había en México pues estaba errado. El dinero se lo ha acabado y necesitan esa reforma eléctrica en gran parte para poder captar el gobierno más dinero, pues teniendo a todos los ciudadanos amarrados a tener que comprar la energía que va a ser escasa y que va a ser más cara y que es sucia. Pero el problema no es que lo entendamos, muchos lo entendemos. El problema es que hay una cerrazón absoluta en el gobierno porque así conviene a sus intereses económicos, porque requieren más dinero para poder seguir dando en los programas clientelares y poder hacer más campañas para poder seguir en el poder. En el fondo de eso se trata, de que ese grupo político se mantenga en el poder, no importa lo que tengan que destruir en el camino. Muchas gracias. Tenemos la solicitud es como letras griegas. Estoy tratando de darte la palabra, pero no estoy pudiendo. No sé si puedas abrir tu micrófono, por favor. Si no, pasamos. Arturo Torrero. Arturo, por favor, si puedes abrir tu micrófono. Claro que sí, muchas gracias. Lili, nada más quería saber sobre... que nos platicara sobre aquellos políticos a quienes tienes demandados y cuál es el avance de estas demandas, por favor. Perdón, ¿a qué políticos tengo demandados? Así es. A López-Gatell, nada más López-Gatell. Ok. ¿Y cuál es el avance de esta demanda? A Bartlett, por ejemplo, porque yo creo que debería ser delito mentir a un país entero desde ese cargo. De verdad debería ser un delito. Es aprovecharse de la ignorancia que hay en el pueblo de México y aprovecharse del amor que le tiene mucha gente de este pueblo al presidente para
para jalar agua al molino de su grupito político, para seguir en el poder. Creo que eso debería ser delito. Arturo, ¿verdad? Sí. Sí, gracias, Lili. Muchas gracias. Le abro el micrófono a Pedro Solís. Adelante, Pedro, por favor. Muchas gracias, Lili. Muchas felicidades por tu trayectoria de vida y también las transmisiones que haces como estas, y que veo que eres la más persistente del grupo parlamentario, ¿no? Donde estás. Quería yo en concreto hacer esta pregunta. Para todas las amenazas que estamos viviendo día con día, de los peligros que vive nuestro país con este gobierno de locos, que se hiciera un comité, ¿cómo verías que se hiciera un comité de vigilancia del Tratado de Libre Comercio para cabildeo de grupos de interés de México, Estados Unidos y Canadá, para contrarrestar, y ahorita más con lo de la reforma eléctrica, ¿no? Yo pienso, ¿cómo es posible que Estados Unidos y Canadá, cuando en muchos años, acuérdate que no dejaban que los comunistas pusieran un pie en América, y la guerra Centroamérica, o las dictaduras hasta de Sudamérica, y ahora tengan de un vecino a un golpeador comunista que alaba a Venezuela y Cuba, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que sí, a través de un cabildeo en Estados Unidos o Canadá, se encontraran grupos que apoyaran esto? Porque de otra manera, como se plantea o tú lo dices, estamos casi total indefensión contra las locuras de Morena, ¿no? Y un grupo de cabildeo o de interés de estos tres países podría contrarrestarlo. Es todo, y saludos y muchas gracias. Hola, Pedro, gracias por tus palabras. Fíjate que no creo que detener a esta cuarta transformación, entre comillas, sea tarea de Estados Unidos ni de Canadá. Es tarea nuestra, es tarea de nosotros los ciudadanos, que estamos viendo cómo está destruyendo las instituciones. En el ámbito de política exterior, ahorita que mencionabas, fíjate que, bueno, aquí lo comparto con todos, creo que fue el año pasado, propuse una iniciativa para que los cárteles de la droga que hagan uso de violencia se consideren que cometen el delito de terrorismo. Y se vino una andanada por parte de Morena. El propio presidente en la mañanera empezó a decir que esta iniciativa era golpista, esa palabra les encanta. Y fíjate que yo creo que si fueran considerados terroristas, entonces sí podríamos hacer un real combate a la violencia. Pero el hecho de que se opongan en una forma tan radical, diciendo que si pasamos esta iniciativa nos van a invadir los Estados Unidos de Norteamérica, implica que efectivamente están coludido este gobierno con el crimen organizado, más que en el pasado. Es evidente, o sea, nunca habíamos visto que un presidente de México felicitara al crimen organizado. Felicitó al crimen organizado, dijo que se había portado bien. Imagínense qué es portarse bien. ¿Cuántos candidatos tenían que haber matado en las pasadas elecciones para considerar que se portaron mal? Es una locura. Y me preocupa que hay gente que se está acostumbrando a escuchar estas locuras del presidente y que empiecen a normalizar la locura. Son sumamente delicadas ese tipo de declaraciones. Yo voy a seguir insistiendo en que sea considerado como terrorismo los cárteles de la droga. Creo que sería bueno para México, creo que no tendríamos por qué temer una invasión. Y creo que ayudaría a separar esas estructuras que se ayudan mutuamente, el gobierno al crimen organizado y de regreso. Eso está a la vista con abrazos no balazos.
Y es una de las cuestiones, a mí en lo personal, que más me indignan, pero a veces creo que pasa un poco desapercibido ante otros problemas, como la crisis económica evidente que estamos viviendo. Muchas gracias. Ahora le abrimos el micrófono. A mí me gusta privilegiar siempre a las mujeres, a los jóvenes, porque siempre los hombres son los más participativos. Entonces, en este caso, le voy a pasar el micrófono a Carmen Serna. Adelante, Carmen, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Buenas noches, Carmen. Ay, gracias. Me pongo un poco nerviosa. Yo soy una ciudadana común y corriente de la iniciativa privada, soy viuda, luchando por mis hijos. Bueno, tengo una red social donde en TikTok, que pareciera que TikTok es para vacilada, pero no, la verdad es que hay 40 millones de usuarios activos y por ejemplo, en Twitter hay 2,5 millones de cuentas activas. O sea, hay demasiada gente acá en TikTok y siempre estamos evidenciando y desmintiendo las cosas de este gobierno a todo mundo. Yo soy fan de Lili, muy amablemente ella me contestó uno de los videos. Mi pregunta es, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, que estamos, bueno, más comunes que corrientes, estamos haciendo esa lucha y estamos convenciendo gente que abran los ojos, hasta que no sufren en carne propia, la verdad es que no reaccionan, pero bueno, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Tal vez escribirles a los senadores y a los diputados nuestras ideas o de plano apenas afiliar. Uy, creo que se nos fue Carmen. Carmen. Pero alcancé a... Sí, ya, Carmen, espero que tú me estés escuchando. Te felicito por estar desmintiendo a la Cuarta Transformación, porque solo conociendo la verdad, solo hablando y exhibiendo lo que realmente están haciendo, vamos a poder evitar que sigan en el poder. Es la única forma. Estamos en una guerra de propaganda. Por algo el presidente realmente lo único que trabaja es en la mañanera. Es prácticamente así siente él que cumple, es a lo que más le echa ganas, es en lo que se concentra. ¿Por qué? Pues porque es la propaganda, porque tiene que repetir esa mentira 1000 veces para que sea la verdad, citando al clásico. Entonces, Dios mío, ¿quién está marcando? Poder también por las redes como esta, en donde estamos hablando con absoluta libertad y llamando a las cosas por su nombre y sin filtros, tal cual nos estamos comunicando ahorita. Hay que seguir pasando el mensaje y seguir explicando a propios y extraños cada mentira que dicen, cada una. Yo nunca había visto un gobierno tan insensible, un gobierno al que le importara tan poquito la vida de las personas. En lo personal es lo que más me conmueve, el área de salud. Una de las bueno, yo llegué al Senado por Morena, pero no afiliada. A mí me invitó López Obrador como candidata externa porque tenían que abrirse a la sociedad civil y bueno, pues se le ocurrió invitarme y yo cometí el gravísimo error de haber aceptado. Pero pues tenía una campaña, en la pasada campaña de López Obrador hubo otra campaña ahí mismo para proyectarlo a él como una persona que ya había madurado, como un hombre que estaba encontrando los límites, que era un moderado, y a mí me invitaron a un movimiento, sin ser yo de izquierda, de haber sido nunca, a un movimiento plural, en que íbamos a caber todos y a participar. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es increíble cómo en cuanto llegaron al poder empezaron a hacer justamente lo contrario. A mí me lo advirtieron amigos
muy queridos, algunos que son personajes públicos. Y yo, pues bueno, pues creí en él como tantos otros. No tengo excusa, por eso trabajo intensamente en reparar mi propio error y trabajar por el país. En ese sentido, retomo lo de salud. Uno de los objetivos en campaña, de lo principal era ir contra la pobreza. Bueno, se ha generado más pobreza. Ir contra la inseguridad, hay más inseguridad. Y crear un sistema de salud que llegara a más personas y que fuera más eficiente y que tuviera más calidad. Y han desbaratado lo bueno que tenía México en el sistema de salud. Entonces, a mí me da mucho coraje cuando el presidente va a mi tierra, donde hicimos campaña con esas banderas, y en esas tres, porque hay otras, por supuesto, pero en esas tres que son tan importantes, fundamentales, y que se usaban en todos los discursos y en las que yo creí, me comprometí, en lugar de hacer algo positivo en esos tres temas, empeoró. Hay más pobreza, hay más inseguridad, hay más, el sistema de salud está peor que nunca. Y nada parece que va a mejorar, ya ni qué decir del Producto Interno Bruto, que había prometido que iba a crecer y crecer. Ahora resulta que ya ni siquiera importa, según sus palabras, el Producto Interno Bruto, sino el bienestar. Y el bienestar para el presidente, ¿qué es? Es conformarse con un par de zapatos. También nos me parece una falta de respeto terrible por parte del presidente hacia la población, decirle a la gente que solo piensen en un par de zapatos, hacerlos menos, que no tienen todos los ciudadanos derecho a más como estamos viendo que tienen sus hijos. Entonces, yo lo he comentado y perdón que lo repita, pero desde esa parte del discurso del presidente hacia las personas que están en situación de pobreza, decirles quédense ahí, confórmense ahí, sean felices ahí, es una falta de respeto, porque todos los seres humanos tenemos derecho a aspirar a un mejor salario y a llevar mejor comida a la mesa de nuestros hijos y a tener un mejor techo y a tener mejor educación y tener vacaciones y más de un par de zapatos, por supuesto que sí. Entonces, Carmen, pues tenemos que seguir exhibiendo y obviamente en forma muy puntual, diciendo la verdad. Realmente no es algo complejo, es nada más cuestión de hablar con la verdad, porque la 4T no aguanta la verdad. Por eso aquí en el Senado, pues a mí me levanto a hablar y están grite y grite y grite, porque saben que estoy diciendo la verdad. A Kenia López Rabadán, ¿no? Y a Xochitl también, pues les gritaron, porque saben que hablando con la verdad se les cae el teatro. Y yo los invito a todos a hacer eso. Muchísimas gracias, senadora. Ya saben, la invitación es justamente a hablar con la verdad. Nos están preguntando en redes, y es una constante, ¿qué opina de este llamado a votar en la revocación de mandato? Hay mucha gente confundida. En Sí por México nos hemos manifestado en no ir a votar porque consideramos que es una farsa, es una trampa. Sin embargo, hay muchas personas que están promoviendo el ir a votar. ¿Usted qué opina? La ley no me permite decir nada sobre la revocación de mandato. Perfecto, respetamos eso. Ahora abrimos el micrófono. Javito, así está en el micrófono, por favor, adelante, por favor. Y aquí en Space no tengo más solicitudes de que les abra el micrófono, por lo tanto, me regreso a Zoom. Javito, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, ya para esta hora. Aparezco como Laptop, en Twitter me encuentran como Antonio de la Vega, para que Lili pueda ubicar el nombre también. Soy José Antonio de la Vega Torres, soy autor del blog Indicios Metropolitanos, y tenía mucho interés en esta charla con la senadora y colega, porque hay muchos temas que tratar, y ya todo lo que han dicho los demás ha sido sumamente interesante e importante. Por lo mismo, vamos a tratar de abreviar. Bien, ayer se celebraron los 50 años de la relación
México-China. Y el panorama internacional que estamos viviendo es muy complicado con lo que está sucediendo en la frontera con Ucrania, con las amenazas chinas sobre Taiwán y en toda la zona del mar de la China. Y China está ampliando notablemente su campo de acción frente a la hegemonía estadounidense en todo el mundo y especialmente ahora enfocado en Latinoamérica. Las preguntas que quiero plantearle a Lili Téllez como senadora y como colega, muy aparte y de la mano de lo que ya se ha venido diciendo, es cómo se ve todo este conjunto de problemas que estamos viviendo, tanto dentro del país como de fuera, y cómo se relacionan, cómo se ve esto desde el Senado. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, para tratar de anclar esto, es cómo puede leerse en este contexto tan complejo la actitud presidencial de Andrés Manuel López Obrador en un contexto así de amplio, con sus salidas y contestaciones y ocurrencias respecto de España y otros países, y porque todos sus dichos y ocurrencias pues han tenido sin duda distintos alcances y distintas respuestas que han pasado desde el tema del aguacate y el limón hasta el penacho del Moctezuma y muchas otras cosas más. La segunda pregunta es, desde esta lectura como senadora y comunicadora, tenemos un presidente, ojo, no me gusta usar adjetivos porque trato de ser lo más neutral posible como periodista. Y ya se han vertido muchos en esta ocasión. Pero voy a poner dos adjetivos en los extremos, con la finalidad de que a lo mejor podemos encontrar algún punto intermedio. Y la pregunta es, repito, ¿es un presidente imprudente o un estratega malévolo? ¿Qué opina Lili Téllez? Hola, José Antonio, muy interesante lo que estás diciendo. Pues yo creo que ambas cosas. Pero es algo más allá que imprudencia. Porque si tiene asesores, hoy decía eso una compañera senadora, si el presidente tiene asesores y no hace caso a los asesores y viola la ley en plena conciencia, pues eso es malévolo. Eso es una actitud malévola, para no poner el adjetivo al presidente. Pero es una actitud malévola, evidentemente. Y si no consulta asesores, pues es una actitud de una soberbia impresionante. Estamos ante una persona que yo, desde mi punto de vista, creo que ignora una gran parte de la realidad de México. Y lo veo así porque piensa que él solo puede gobernar al país. Estamos ante un gobierno efectivamente de un solo hombre, no se toman decisiones importantes, solo trámites burocráticos son lo que atienden los secretarios de Estado, porque todo tiene que pasar por él, todo lo hace él. Vaya, vean la misma comunicación de la 4T. Todo es desde la mañanera, no pueden hablar los integrantes del gabinete más que cuando él los lleva a la mañanera y él literalmente les da el micrófono y prácticamente les dice el tema y de qué minuto a qué minuto y los sienta y los despacha. Es un autoritarismo, es un acaparamiento, una centralización del poder pues absoluta. Y al presidente López Obrador evidentemente ni conoce el resto del mundo, ni le interesa. Por ende, a la 4T, sean senadores o diputados, pues tampoco les interesa el exterior, porque no le interesa al jefe, que es el presidente. Y les interesó, cuando recién entramos al Senado, recuerdo que eso sí andaban muy contentas viajando, haciendo turismo legislativo, particularmente Citlali Hernández, y ahí deben estar los documentos que respalden los viajes que empezó a hacer por el mundo, y estaba fascinada viajando con cargo al Senado, por supuesto, con cargo al erario.
Pero fuera de eso, no crean que hay interés. Vaya, ni lo que pasa en Estados Unidos, hay bastante ignorancia desconocimiento sobre lo que está pasando ahí, ni se diga de otras partes, a excepción, por supuesto, de Rusia con sus vacunas y de China con sus vacunas. Muchas gracias, senadora. Quiero preguntarle, nosotros tenemos conferencias todos los martes y jueves, es la primera vez que estamos en Space. Mañana tenemos, de hecho, a Luis Carlos Ugalde como única excepción y a Arturo Sarucán el jueves. Y generalmente estas conferencias, tú ya has estado con nosotros en otras ocasiones y generalmente duran 1 hora, hora y media, y no queremos abusar de tu tiempo. Es por lo que quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo más nos regalas para ir administrando el tiempo? Pues yo agradezco mucho que tengan tiempo y que quieran escuchar, pero sí ya tengo un compromiso personal. Okay. y quisiera retirarme ir a mi casa. Es un asunto personal. Y podemos platicar en otra ocasión. Finalmente, como estamos ante un violador serial de la Constitución, perdón que lo repita, pero lo repito porque hay que decirlo con todas sus letras, podemos platicar en otra ocasión. Hay muchos temas. Ahorita me quedé corta con lo del exterior porque pues ya no tengo tiempo de hablar de, por ejemplo, lo que hace la 4T con Cuba, con Bolivia, con Brasil, etcétera, cómo se están moviendo en ese sentido. Y hay muchos otros temas que es muy importante que comentemos. Y si yo puedo hacerles unas crónicas por ejemplo, de hoy, de lo que pasó en el Senado y en próximas sesiones, pues lo haré con mucho gusto. Y también para mí es muy importante escuchar pues obviamente lo que ustedes tienen que decir. Estoy a sus órdenes y pues yo sí prefiero que en otra ocasión nos reunamos, Denise. Por supuesto que sí, muchísimas gracias, sobre todo gracias por la generosidad de tu tiempo. Sabemos que han sido semanas muy complejas, muy difíciles y aún así estás con nosotros. Queremos agradecerte de todo corazón. Le voy a pasar el micrófono a Arturo Torrero. Por favor, si eres tan amable de despedir a nuestra querida senadora. Muchísimas gracias, Denise. Es increíble con todos los problemas que muchos estamos seguros que fue sabotaje y también por el chat nos estaban queriendo sabotear, pero pues no bajó la audiencia. Tuvimos más de 2.800 participantes en Space. Aquí llegó a haber de 300. Hay un gran interés y desde luego esto por redes sociales se va a difundir muchísimo más. Te voy a tomar la palabra, Lili, porque sí, tenemos mucho interés en que platiques más con nosotros. Te agradezco profundamente y eso sí, te queremos encargar muchísimos. Cuídate muchísimo. Y bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo, Lili. Realmente eres magnífica. Arturo, muchas gracias y también agradecerte las palabras tan amables que tuviste al inicio. Para la próxima, mejor me conecto con ustedes desde mi casa para que no se caiga el internet, que no tengamos aquí accidentes tecnológicos y que podamos escucharnos con claridad. Les agradezco mucho, Denise, Arturo, y les agradezco mucho a quienes participaron, los que me preguntaron algunos temas y quienes están nada más escuchando. Les agradezco, les mando pues un abrazo y sobre todo me reitero a sus órdenes. Sobre todo si saben de asuntos de corrupción, de lo que se enteren, háganmelo saber, porque literalmente pues me ofrezco no solo como, obviamente como senadora, pero una voz para ustedes aquí en tribuna. Yo no me callo y digo las cosas como son. Y eso, por favor, considérenlo que está a sus órdenes. Muchas gracias a todos y que pasen muy buena tarde.
Muchísimas gracias, senadora, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en el Zoom, también en Space, y les recordamos que mañana estaremos con Luis Carlos Ugalde, también desde aquí, desde el Space, transmitiendo en la red de Sí por México. El jueves les haremos saber también cuáles son las redes en las que transmitiremos nuestra conferencia con el doctor Arturo Sarucán. La semana que entra tendremos el martes a Xochitl Gálvez, y el jueves a Santiago Krill, así como el 28 de febrero a Ciro Murayama. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan muy buena noche, que descansen. Gracias. Gracias.